solo tú eres bueno, porque solo tú eres santo en perfección, porque solo tú eres digno, Señor. Te pedimos en esta mañana, con toda humildad, con todo ruego, con toda súplica, que abras nuestro entendimiento, que nos permitas, Señor, poder comprender tu palabra, poder entender la misma y poder practicar esa palabra, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos. Espíritu Santo de Dios, tú eres el principal invitado en esta reunión. Te pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, entonces, que tú mismo nos enseñes. Que estas palabras que se dicen no sean humanas, Señor, sino que el mismo Espíritu de Dios sea hablando y también sea enseñándonos. Te bendecimos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria, gloria a Dios. Una vez más, bienvenidos mis queridos hermanos. Que el Señor entonces nos permita gozarnos en su palabra. Si usted está medio tristón, medio preocupado, diga, confíe, crea que su palabra, que la escritura de Dios va a permitir entonces que usted ese conflicto lo vea desde la óptica del Señor, que ese problema usted lo vea desde el concepto mismo de Dios, que esa alegría sirva para glorificar y honrar solamente al Señor. Mi querido amigo, mi querido hermano, si usted ha seguido estas semanas, estas últimas clases, estas últimas prédicas que hemos estado hablando, todas ellas han conllevado a enfatizar las doctrinas básicas que surgieron en la Reforma. Es por eso que hemos asentado, hemos aclarado que es bueno que no solamente ver ese periodo de la historia en la iglesia con un cambio radical a las enseñanzas, a la Reforma mismo, sino que nos permita entender que es necesario también una reforma en nuestras vidas. Esas enseñanzas básicas que hemos compartido durante estas 7 semanas han sido la sola Escritura, y dentro de la sola Escritura hemos también hablado de la suficiencia de la palabra de Dios. Hemos hablado de solo Cristo, y hemos hablado que la justificación que Cristo da al hombre es para vida eterna. Hemos hablado de la sola fe o solo por la fe. Hemos hablado solo por la gracia, solo es por la gracia que nos da Dios que podemos esperar esa vida eterna. Y que solo a Dios sea la gloria completamente elevada, completamente dada. Que todo lo que hagamos, que todo lo que hacemos sea entonces para la gloria de Dios. Esto nos lleva, cuando hemos analizado estas 7 semanas, a ver entonces la obra de Dios en la persona de Cristo. Hemos visto durante estas 7 semanas cada una de estas enseñanzas que conllevan a una sola cosa, a la obra de Dios, a Dios obrando en la persona de Jesús. Y luego esta obra hecha por Jesús, por mandato mismo de Dios, nos lleva entonces a un tema central. Y ese tema central es la redención del hombre. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver la obra de Dios a través de Jesucristo con un objetivo final. ¿Cuál es esta? La redención del hombre, la salvación del hombre. En una frase, si podríamos resumir entonces todo lo que hemos hablado, si podríamos compilar, si podríamos condensar en una sola frase, sería: este es el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Si vemos a Dios obrando, si vemos a Dios trabajando en Cristo Jesús, ¿cuál es entonces esa obra? ¿Cuál es entonces ese mensaje? Y no es otro que el mensaje del Evangelio. Por eso es que podríamos concluir que todo esto que estamos enseñando, todo esto que hemos estado revisando, todo esto que estamos analizando, nos lleva a ese mensaje maravilloso de comprender y de entender qué entonces implica el Evangelio. Por otra parte, hay que reconocer, por otra parte, hay que
analizar también que durante el siglo XX y durante el siglo XXI, como que la iglesia ha perdido la óptica de llevar ese mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje del Evangelio. Como que en estos 2 últimos siglos la iglesia no ha entendido lo que 20 siglos atrás se ha seguido insistiendo e insistiendo e insistiendo. Y es que la iglesia, por sobre todas las cosas que está llamada a hacer, a también ser parte de ese apoyo, a ser parte de esa cultura, a ser parte de ese apoyo social, de esa ayuda. La idea central de la iglesia entonces es compartir el Evangelio. Sin embargo, en estos 2 últimos siglos, como decimos, parece que la iglesia ha permitido que otras corrientes como la psicología, como la sociología, como la mercadotecnia, o en otras partes también le llaman la mercadología, haya impactado las iglesias, haya entrado a las iglesias, haya minado las iglesias y haya entonces disminuido el único mensaje real o de real trascendencia que debe llevar la iglesia, y este es el Evangelio. En vez de confiar más entonces en el poder del Evangelio, como que la iglesia ha desviado ese tema central y se ha puesto a enseñar o probablemente a compartir otro tipo de enseñanzas, aún algunas de ellas, con todo respeto, no tan bíblicas. Como que la iglesia hoy se ha dedicado a enseñar más sobre la guerra espiritual y, con todo respeto, mal enseñada, sin fundamento bíblico, en vez de dar prioridad a lo que la iglesia está llamada a hacer. ¿Y qué es esto? Predicar y proclamar el mensaje del Evangelio. Proclamar ese mensaje a un mundo ignorante, a un mundo que ignora hoy en la actualidad, porque la iglesia mismo como que ha perdido, como decimos, la óptica, el mensaje real de presentar el Evangelio, muy posiblemente en otras enseñanzas o en otras doctrinas que, para variar, no han sido enseñadas desde un concepto de vista bíblico, escritural. Así que todo lo que hemos compartido converge en una sola cosa: llevar a un mundo ignorante, un mundo que desconoce, el verdadero y real mensaje del Evangelio y cada una de sus verdades. Si hemos compartido durante estas semanas, una vez más lo que estamos tratando es que se pueda comprender qué es entonces el mensaje del Evangelio y cómo se resume. El ser humano pecó contra Dios y al pecar pasó a estar bajo condenación. Dios, en su misericordia, decidió no condenar a toda la humanidad y envió a su Hijo para cumplir a cabalidad toda la ley. Y habiendo cumplida la ley, Jesús se ofreció a sí mismo en la cruz como sacrificio penal y sustitutivo por el pecado del hombre. Y al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió posteriormente a los cielos, desde donde reina con autoridad. Eso es en esencia el Evangelio. Pero por supuesto, ¿qué implica cada una de las cosas que hemos dicho? ¿Qué tiene cada uno de los puntos que hemos topado? Cada una de esas enseñanzas entonces convergen a comprender, a entender que el hombre, al haber pecado, vivió de espaldas a Dios en su mundo, y que con el Evangelio lo que está presentando Dios es la restitución, la restauración de esa comunión con el hombre que fue apartada y alejada por el pecado, pero que Cristo en la cruz del Calvario, con su crucifixión y con su resurrección, nos ha permitido tener de nuevo comunión con el Padre. Yo le invito a que vayamos a 1 Corintios capítulo 15, y en la primera instancia vamos a leer del 1 al 4. 1 Corintios capítulo 15,
versículos del 1 al 4. Y vamos a la luz de esta palabra entonces a ver detalles importantísimos de este evangelio, de este mensaje de Dios, presentado a través de Jesucristo y dado a la iglesia para que generación tras generación lo siga presentando con un propósito: restaurar nuestra comunión con Dios, esperar en Él la vida eterna, restaurar, hacer las paces con Dios hasta que Él venga, que por cierto no sabemos cuándo va a ser, pero sí sabemos que será pronto, y aunque no lo fuera, debemos estar preparados para cuando ese día se vaya a dar. Primera de Corintios capítulo 15, versos del 1 al 4, dice así en la palabra del Señor, la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Hasta ahí la primera parte de la lectura bíblica que vamos a hacer en esta mañana. El apóstol aquí está resaltando algunas cosas antes de enfatizar los dos aspectos esenciales de Jesucristo. ¿Cuáles son sus dos aspectos esenciales? ¿Cuáles son estos dos aspectos fundamentales del Evangelio? Su muerte como primera instancia y la resurrección como segunda. En estos 4 primeros versículos del capítulo 15 de esta carta a los Corintios, podemos ver cómo Pablo resume entonces ese mensaje poderoso del Evangelio, que Cristo murió y que Cristo resucitó. Sin embargo, el mismo apóstol da algunos antecedentes, algunas cosas previas que son importantísimas, que son necesarias que nosotros enfaticemos, que nosotros recalquemos, que nosotros aprendamos, para poder comprender entonces el mensaje en su totalidad, en su plenitud. Mire lo que dice la primera parte, versículo 1, 2, y vamos a meditar en estos dos. Además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Otra versión, la Biblia de las Américas, nos dice en esta segunda parte tal vez un texto un poco más fácil de comprender. Y dice, a no ser que hayáis creído en vano. Es decir, seréis salvos siempre y cuando, o entiende una cosa, no ser o a no ser que hayas creído en vano. La primera situación que es necesario recalcar, que es necesario enfatizar, es que este evangelio entonces tiene la potestad, es el poder de Dios, es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios, para que el ser humano comprenda que a través de este mensaje él llegará a ser, ¿qué cosa? Salvo. No hay otra manera, no hay otra forma. Versículo 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. El mensaje, y he ahí la importancia del mensaje. Hoy un mundo decadente de principios, hoy un mundo que a lo bueno le llama malo, hoy un mundo que se deja llevar por cualquier fascinación momentánea, por cualquier sentimentalismo de ese instante, de ese momento, que se deja llevar solamente por qué clase de ropa usas o cuáles son las cosas que te rodean y tienes en ese momento, la que te dan la felicidad absoluta,
un mundo totalmente que ha perdido su objetivo y en el cual, pese a todas esas circunstancias, por el mismo hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, ninguna de ellas le puede satisfacer. Ninguna de ellas le puede otorgar esa paz interior completa y total. Ninguna de ellas le puede satisfacer a plenitud. ¿Por qué? Porque como hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, hay algo interno de nosotros que clama por libertad, que clama por salvación, que clama por estar a cuentas, en paz con ese Creador. Porque ninguna de las cosas que ofrece el mundo nos permite encontrar esa verdadera paz. El apóstol aquí entonces dice que entiende, el mensaje como tal te va a llevar ¿a qué? A que seas salvo. Y es necesario comprender, ¿salvo de qué? Y comenzamos diciendo, ¿qué cosa? Que el hombre ha vivido de espaldas a Dios y que como tal va a merecer su castigo justo, ni más ni menos, sino justo por haber vivido ese estilo de vida apartado de Dios. De eso es lo que el Evangelio me dice, que te voy a ¿qué? Te voy a salvar. Aunque en tus fuerzas no puedes hacerla de ninguna manera, quiero que comprendas que el mensaje de la muerte y la resurrección, lo que quieres para que comprendas que te va a hacer salvo de esa condenación eterna. Sin embargo, lo que el apóstol recalca insistentemente es que ese evangelio que te permite entonces ser salvo de esa condenación por tu forma de vivir, va a ser real siempre y cuando, como hemos leído en dos versiones de esta última parte del versículo 2, a no ser que hayas creído en vano. ¿Qué es lo que nos podría decir? ¿Qué es lo que podríamos resaltar? Que puede haber gente entonces que esté creyendo ¿qué cosa? En vano. Que haya gente que esté creyendo a medias, o que su creencia o que su fe no sea real. Y por ende, el momento que no es real, el momento que no está sentada sobre una base sólida y firme, más allá de sentimientos y emociones, sino que mi ser completo, es decir, mi mente, mi corazón y mi voluntad demuestran que mi fe está depositada totalmente en Cristo, puede ser que entonces sea vana. Mira lo que dice el versículo 1, la finalización de este, dice, en el cual también perseveráis. Por eso decimos que aquí el apóstol está insistiendo claramente que es necesario perseverar en el mismo, pero la única forma de comprender que estás perseverando en el mismo es si has creído de verdad. Si tu creencia no es vana, sino que si tu creencia, como digo, mente, corazón y voluntad, no ha sido solamente algo vanidoso, algo pasajero, algo momentáneo, sino que, como dice la misma palabra, perseveras en él. ¿Qué tiempo que tú naciste de nuevo? ¿Qué tiempo que tú confesaste que el Señor, el Cristo, es tu Señor y Salvador? ¿Qué tiempo que tú aseveraste como convicción esto? ¿Te has apartado? ¿Ha habido crisis? ¿Ha habido situaciones difíciles? Y por supuesto que las ha habido. No estamos diciendo que eso no exista, que eso no haya. Lo que estamos diciendo es, ¿perseveras todavía? Pese a la crisis, pese a la circunstancia difícil, pese a la carestía, pese al dolor, la enfermedad, pese a la pandemia, ¿todavía persistes en ese mensaje? Es decir, todavía tu fe está inquebrantable en el sentido de comprender que Él murió por ti y que Él resucitó por ti. ¿O ha habido momentos en que te ha venido dudas? Una vez más, a todos nos puede haber venido. La circunstancia es qué pasó después de que ese ataque vino. ¿Sigues creyendo en Él? ¿Sigues perseverando en Él? Resaltando entonces estas palabras, mire, una vez más el 1 y el 2 cobrarían más sentido cuando decimos, además os declaro, dice el apóstol, hermanos, que este evangelio que estoy predicando, en el cual también tú lo recibiste y en el cual también perseveras.
aquí va la palabra clave, ¿estás perseverando? Dice el apóstol. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. Mire, ¿estás perseverando? Segunda palabra clave, ¿estás reteniendo lo que oísteis? Es decir, si yo estoy consciente que debo perseverar, también debo estar consciente que debo, ¿qué? Retener. Porque muy posiblemente uno cree que está perseverando, pero a lo mejor no está reteniendo. ¿Y qué es retener? Guardar. No estoy guardando esta palabra. Porque si retengo esta palabra y guardo esta palabra, entonces, dice la Biblia, seréis salvos. ¿Para qué? Para que comprendas que si perseveras y si la retienes, pues entonces la salvación está dada a ti. ¿Por qué? Como dice el versículo 2 al final, no vaya a ser que hayas creído en vano. Porque si no perseveras en la misma y si no retienes la misma, muy posiblemente creíste en vano. Solo fue un momento de emoción, solo fue un momento de tal vez presión, tal vez aflicción en el corazón, pero no un verdadero entender el mensaje del Evangelio. Porque si el mensaje ha calado en tu vida, porque si el mensaje ha calado en tu mente, porque si el mensaje ha calado en tu corazón, entonces más allá de las circunstancias difíciles, tú estás llamado a perseverar en el mismo y a guardar el mismo, más allá de las circunstancias que puedan rodearte. Sin embargo, los dos antecedentes que decimos no terminan ahí, hemos visto solo el primero. El otro que el apóstol Pablo quiere hacer mención, como ya lo hemos dicho en el primero, es que no vaya a ser que has creído en vano, que tú pienses o que tú te estés engañando suponiendo que has creído. El apóstol está diciendo, si en la realidad has creído en este evangelio que te va a hacer salvo, entiende una cosa, que debes perseverar en el mismo y guardar el mismo. Pero el segundo está relacionado con lo que hablábamos de lo que pasa en el siglo XX y XXI. Mire lo que dice el versículo 3 entonces. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo, aunque es corta la frase, está diciendo algo profundo aquí. Pablo está insistiendo ahora en un segundo aspecto y dice, esto que yo estoy enseñando es definitivamente lo que yo en primera instancia, lo que he recibido. Dicho de una forma más fácil, ¿está la iglesia de hoy consciente en que el mensaje es el mismo que recibió de la Escritura? ¿Estamos conscientes, mis queridos hermanos, que lo que hoy estamos compartiendo con los demás, que lo que hoy estamos hablando con ese vecino, con ese amigo, con ese conocido, estamos conscientes que es exclusivamente ese evangelio propio, claro, diáfano, que solo lo podemos encontrar ¿en dónde? En la palabra del Señor? O no vaya a ser que al pasar el tiempo, mi mensaje como cristiano, mi mensaje como iglesia, mi mensaje como hijo de Dios, no vaya a ser que se está diluyendo. No vaya a ser que ya no es el mensaje escritural, no es el mensaje de la palabra, no es el mensaje de la cruz y la resurrección, sino que, como manifestábamos en primera instancia, hoy más es un mensaje de una o de otra manera influenciado por el humanismo, por la sociología, por la mercadotecnia. Es decir, algo que impacte masas, algo que impacte gente, algo que guste a la gente, algo que llame la atención a ellos mismos. ¿No será que este mensaje hoy posiblemente está medio maquillado? Como que para que la gente no se ofenda, no se resienta, comienzo a llamar al pecado de una manera diferente. Y como que maquillo un poquito, como cuando ese adolescente tiene una fiesta importante y le sale una espinilla a pocas horas de ir a la fiesta. ¿Qué tiene que hacer? Maquillarlo, pues no se va a presentar así. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirán los amigos? Y se pone una pasta ahí para que camufle, para que se maquille. Solamente hago una comparación para que se me entienda. ¿No será que el mensaje también para que se vea bonito,
para que no se vea tan crudo, para que no se vea tan fuerte. Lo estamos maquillando. Hoy cuando la aparente enseñanza de género, cuando la aparente nueva enseñanza de un feminismo mal entendido, de un machismo mal conceptuado, quiere también, para que pueda ser llevado ese evangelio de una mejor forma, ser tapado, ser maquillado. O finalmente el mensaje en sí ha sido rebajado a una oferta que se ajusta, que va conforme a lo que este mundo quiere oír. Y de ahí sacamos una cantidad de enseñanzas diferentes a la escritural. De ahí sacamos una enseñanza con relación a una doctrina de ¿qué? De que todo en el concepto está basado en cuánto tienes, cuánto vales. Una enseñanza que nos lleva tergiversadamente a que lo material es importante, y si no estás tan bien materialmente es porque a lo mejor estás en pecado. A una enseñanza del materialismo aún dentro de la misma iglesia, a una serie de enseñanzas de pactos, no de Dios hacia el hombre, sino del hombre hacia Dios, para que te bendiga y para que te dé bienes materiales y para que de una o de otra manera se camufle alguna serie de cosas que la palabra los llama pecado directamente. ¿No será que entonces el evangelio lo estamos tratando de disimular? O aún al hijo, para que no se enoje cuando está borracho. Sí, eres un bebedor social y mira, bueno, la sociedad en este entonces todo lo hace. Y no confrontamos con amor, por supuesto, el hecho de que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y queremos tapar y queremos camuflar de una o de otra manera. O queremos, como estamos mencionando, que el impacto de la palabra evangelio no sea el radical, el que la misma Biblia nos enseña. ¿Y cuál es ese? Que Cristo murió. ¿Pero por qué murió? Murió por ti y por mí, por mis pecados y por los tuyos. Y queremos de una o de otra manera también tapar esa situación. Por lo tanto, mi querido hermano, mi querido amigo, esa es la reforma en la realidad. Esa es la enseñanza verdadera. Confrontarnos con las doctrinas fundamentales de la palabra del Señor, que convergen en una sola. ¿Y esta cuál es? El mensaje del evangelio, que es poder de Dios, por cierto, para salvar al mundo, pero que tiene que ser presentado tal cual como es. Un mensaje de la prosperidad que solamente ve en el concepto humanístico, que solamente ve en el concepto de cuánto tienes, que solamente mide las iglesias por la cantidad de gente que es y no por el caminar en el Señor. Algo totalmente apartado entonces de lo que el evangelio claramente pretende enseñar. Dicho esto, que lo dice el apóstol mismo en los versículos 1, 2 y la mitad del 3, llegamos entonces a lo que Pablo quiere enfatizar, versículos 3 y 4. Así que yo te invito a que leamos una vez más el 3 y 4. El 3, la segunda parte, que dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Y antes de entrar a ver las implicaciones de la cruz y las implicaciones de la resurrección, hay dos palabras centrales que el apóstol repite para finalizar los versículos 3 y 4. ¿Y cuáles son? La Escritura. ¿Y cuál es en el 4? La Escritura. Es decir, el apóstol parte de la misma Escritura, porque esto ya fue dicho en el Antiguo Testamento, que el Cristo debía morir por nuestros pecados, pero que el mismo Cristo no vería corrupción y sería, ¿qué cosa? Resucitado, venciendo así a la muerte. Por eso es que decimos que estas 5 solas convergen en el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí,
porque el mismo apóstol da la importancia a la primera sola, ¿se acuerda? Solo la Escritura. Por eso es que el versículo 3 y el versículo 4 concluyen con esto. Todo esto te lo digo, ¿por qué dice Pablo? Porque está escrito en la Escritura, conforme a la Escritura y dicho por la Escritura. ¿Qué es lo que había dicho la Escritura con tiempo? ¿Qué es lo que la Escritura había enseñado con tiempo? Y ahora sí vemos que el Cristo murió por nuestros pecados. Mi querido amigo, mi querido hermano que me estás escuchando, el mensaje del Evangelio pierde el concepto real, o como lo hemos dicho, se diluye o tal vez se camufla cuando no se tratan con relación a la muerte el siguiente aspecto que la misma palabra lo dice. Así que ya entrando de lleno en las implicaciones de la cruz, hay que comprender que Jesús murió. Pero ¿por qué decimos que en algunas ocasiones se diluye el mensaje o se camufla el mensaje? Porque no entendemos por qué murió. Cuando viene la Semana Santa, hoy la gente se golpea, hace largas caminatas, sale descalzo, se flagela su cuerpo, se amarra con alambre de púas y una serie de penitencias. Indolentes, salvajes, no bíblicas. Por favor, no bíblicas, en donde yo pretendo hacer algo para alcanzar el favor de Dios. Solamente ahí quiere decir que no entendí el mensaje del Evangelio. ¿Cuáles eran las dos cosas fundamentales que el Evangelio resalta? Que Cristo murió y que Cristo resucitó. Pero ahora entendamos por qué murió. Y ese es diluir el Evangelio cuando solo hablo de que Cristo murió. Y replico esa historia y narro esa historia, pero no hago entender que Cristo murió. ¿Por qué dice? Murió por nuestros pecados. Desde el Antiguo Testamento esta es la enseñanza. Entiende, iglesia amada, entiende, mundo, que Cristo murió, el perfecto, el justo, el santo, ya lo hemos mencionado algunas ocasiones. No murió por él, porque él por el contrario vivió una vida santa y perfecta, siendo el único ser humano que cumplió a la perfección la ley. Por supuesto, era Dios encarnado. Pero ¿por qué entonces murió? Murió por ti y murió por mí. Ese es el mensaje del Evangelio. Cuando yo confronto, no en mis palabras, sino usando la palabra de Dios y pidiéndole al Espíritu Santo que me dé sabiduría para que cuando comparto con otra persona le pueda hacer entender eso, en el concepto de presentarle el Evangelio, porque el que convence, ¿quién es? El Espíritu Santo. Uno no puede convencer a la persona de aquello, pero sí orar para que Dios permita que esa persona, cuando entonces escuche el mensaje, comprenda que Cristo murió por esa persona. Cristo murió por ti y por lo mal que hiciste. Cristo murió por ti y por lo que pecaste. Cristo murió por ti y por todas las faltas que en esta semana cometiste. Por eso murió el Señor. Él pagó el pecado de lo que naturalmente el ser humano había cometido. Eso es el mensaje real, vivencial. Mire, hermano, hasta la venida de Cristo, el hombre tenía la ley de Dios. Pero como bien dice la misma Escritura en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos del 20 al 22, usted los puede revisar después, que dice aquí que aunque obviamente llegó la palabra, el único propósito para el cual la ley había sido dada es para poner evidencia al ser humano de que había cometido pecado. Es decir, el libro de Romanos capítulo 3, que lo estamos estudiando también los días martes, enfoca que la ley lo único que presentó, el espejo que trajo la ley, es para que el hombre tenga conocimiento propio de su pecado. Eso es lo que causa la ley en el ser humano. Ver cada una de mis deficiencias, ver cada una de mis limitaciones y ver cada uno de mis pecados. La ley entonces por una parte le hace ver al hombre cuán pecador es,
pero al mismo tiempo le muestra el carácter santo de Dios. Eso es lo que la Escritura nos enseña, cómo vivía el hombre antes de la venida de Cristo. Ahora bien, en Cristo ocurre algo diferente, porque en la ley es el espejo que nos muestra cuán pecadores somos y cuán santo es Dios. Pero en Cristo la cosa es diferente. En Cristo ha sucedido algo diferente, ya que ese Cristo, al vivir una vida de una rectitud moral y perfecta, es la única que termina agradándole a Dios. Porque para estar con Dios, para vivir con Dios o para ser salvos, para estar en una plena salvación viviendo con Él, deberíamos haber vivido esa rectitud moral y perfecta, que es obvio no podemos alcanzarla, que es obvio que no podemos vivirla, pero que Cristo sí vivió. Por lo tanto, Él sí alcanzó eso llamado justicia propia demandada por Dios. Dios demandaba que alguien viva plena y perfectamente, y solo Él lo hizo. En tal sentido, Él fue declarado justo. ¿Dónde está el mensaje del Evangelio? ¿Dónde está esa maravillosa palabra? Evangelio, usted recuerda, buena noticia. ¿Dónde está esa buena noticia? Que Cristo, habiendo vivido perfectamente y siendo justo, esa justicia de Él nos es dada a nosotros. Esa justicia de Él nos es otorgada a nosotros. Esa justicia de Él es pasada a nosotros. ¿Cuándo? Cuando el hombre pone esa creencia en Jesús por la fe. O dicho más claro, ¿cuándo entonces yo me hago acreedor a esa justificación? Cuando por medio de la fe la persona cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Ahí cobra vigencia el Evangelio. El Evangelio está hablando Cristo murió, pero no se queda ahí. El Evangelio está hablando Cristo murió, ¿por quién? Por tus pecados. ¿Por qué? Porque el santo, justo y perfecto pagó la pena que tú, imperfecto, debías haber pagado. Esa justicia de Dios se transfiere a nosotros, se da a nosotros, pasa a nosotros. Es imputada a nosotros. No sé si la palabra imputada queda clara, pero es otorgada a nosotros, es transferida a nosotros, es dada a nosotros esa justificación cuando por medio de la fe yo creo que Cristo pagó mis pecados, Cristo pagó mis culpas, Cristo pagó en la cruz del Calvario lo que yo debía haber sido condenada a muerte. ¿Crees eso? Ese es el mensaje del Evangelio. Como decíamos ahora, como que la iglesia ha perdido el derrotero, la brújula, el GPS, ha perdido la parte central y final, que es presentar el Evangelio. ¿Y cuál es? Que tú eres pecador, pero que Cristo pagó por ti. Y por gracia y por amor ha sido otorgada para ti entonces esa salvación, porque alguien hubo quien pagó. Pero hoy todo lo contrario. Estamos más prestos a sacar demonios, estamos más prestos a confrontarnos con el enemigo. Y no se me entienda mal, el enemigo está ahí y esa guerra es real. Pero la forma de pelearla es la que estamos, ¿qué? Sin el Evangelio, ¿cómo podemos pelearla? Sin comprender cómo ahora es que yo soy salvo, cómo ahora Dios demanda para mí santidad, ¿cómo entonces puedo entrar a una guerra espiritual si no entiendo el concepto bíblico del Evangelio? Mal enseñado entonces, mal transferido entonces, porque lo que le mandó a la iglesia el Señor Jesucristo es ir y predicar el Evangelio. Amén. Cuando yo comprendo el rol de la iglesia, cuando yo comprendo lo que tengo que hacer, el Señor se encarga de ir dando las demás pautas y las demás cosas. En esta cruz entonces, en el Calvario, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo que yo debo creer es que Él pagó mis pecados y los tuyos, mi querido hermano. Entonces, como Él pagó ya la culpa,
me declara justo, aun cuando yo todavía he sido pecador. Ese es el mensaje hermoso del Evangelio, que este pecador, siendo todavía como tal, es justificado por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario por nuestro Salvador. El Evangelio entonces proclama que esa rectitud moral y perfecta, necesaria para entrar en el reino de los cielos, que no estaba disponible ni al alcance por medio de la ley, porque la ley solo me mostraba en un espejo cuán pecador soy, ahora es accesible, ahora es alcanzable, ahora yo puedo alcanzarla, tenerla, la justificación por la fe que yo he puesto en Jesucristo. Eso es lo que la palabra del Señor me muestra. Ese es el mensaje. Y como segunda parte, ¿cuál entonces ahora son las implicaciones de la resurrección? Versículo 4 dice la palabra del Señor, y que fue sepultado. Mire, la Biblia no dice que no, dice que Él murió y que fue sepultado. Pero el mismo versículo 4 dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si usted sigue leyendo del 5 en adelante, va a darse cuenta que esta resurrección no fue un invento, sino que se presentó a cada uno de los que Él pretendía presentársele. 5 dice, se le apareció a Cefas, y después a los 12. El 6, y después se apareció a más de 500 hermanos a la misma vez, de los cuales muchos viven y otros duermen. Por supuesto, esto era en el tiempo de la palabra que se escribió esta carta. Es decir, hay innumerables ejemplos de que muestran la resurrección de Cristo. Entendamos, mi querido hermano, que la resurrección es ese grito de victoria. La resurrección es la prueba de que Cristo venció a la muerte y por ende venció al pecado. Y a través de haber vencido a la muerte y a través de haber vencido al pecado, entonces Jesús nos promete la vida eterna y el perdón de los pecados. Yo no me puedo haber quedado solamente en la crucifixión, si no entiendo la resurrección y si no creo en la resurrección. Porque hay mucha gente que por supuesto cree en la muerte del Cristo, pero no cree, se le hace difícil creer en la resurrección. Y si no creemos en la resurrección, hermano, estamos a medias. Si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. Si no creemos en la resurrección, no entendemos el mensaje del Evangelio. Porque yo solamente entonces me quedé con la muerte. Pero si Él no venció a la muerte, si Él no resucitó, entonces mis pecados no pueden ser perdonados. Entonces no habría objeto de tener esperanza de la vida eterna. Entonces sería una farsa todo lo que la iglesia ha enseñado. Mire lo que dice el apóstol Pablo, versículo 17 al 19 de la misma carta de Corintios. En la misma carta de Corintios, el mismo capítulo 15, versículos del 17 al 19, dice así la palabra del Señor. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mire, ¿qué es lo que dice estos 3 versículos? Son profundos. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún seguimos en nuestros pecados. Primera cosa, si solamente nos quedamos con la crucifixión y su muerte, y no entendemos que el mensaje del Evangelio implica la muerte, pero también la resurrección, dice el mismo apóstol, nuestra fe es vana, y todavía seguimos viviendo en nuestros pecados. Segunda cosa dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, todos aquellos muertos en la fe. Cuando vamos a un velorio, a un cementerio,
cuando estamos acompañando a alguien cristiano muerto en la fe, ¿qué es lo que le decimos? Ni aun la muerte te podrá separar. Porque dice la misma palabra del Señor que los que han muerto en Jesús, ni la muerte los podrá detener, porque están, ¿qué cosa? Vivos. Pero si no creemos en la resurrección, entonces todo esto cae, todo esto pierde peso. Por eso es que el 18 dice, entonces los que durmieron en Cristo, entonces también perecieron. Entonces vivieron en vano. Y el 19 es más fuerte todavía porque dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, pero no creemos en su resurrección, diría en otras palabras, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, estos locos en qué pensaron, estos locos en qué creyeron. Creyeron en una fábula, creyeron en un cuento. Simple y llanamente murieron, pero mal. Por eso es que el mensaje del Evangelio es las dos partes. Cristo murió por mis pecados, pero Cristo resucitó y al haber resucitado venció a la muerte y me perdonó mis pecados, dándome la certeza de la vida eterna. La resurrección, si no la entendemos que es el complemento total de la crucifixión, perdería el valor la crucifixión. Es completado, las dos cosas, el significado es íntegro. Por lo tanto, el día que Cristo resucitó, ese domingo debe haber sido una mañana gloriosa. Debe haber habido una fiesta inmensa en el cielo, pero también en la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás fue totalmente vencido por el imperio de la muerte, la cual Cristo entonces con su resurrección la derrotó. Mi querido hermano, para ir terminando, Cristo en la cruz del Calvario pronunció en sus últimas palabras tetelestai. ¿Recuerda? Alguna vez hablamos de tetelestai, que literalmente significa consumado es. Pero ¿qué estaba consumado? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Estaba diciendo que la obra redentora había sido cumplida perfectamente, totalmente y cabalmente. Que la obra redentora del hombre, que la salvación del hombre había sido cumplida perfectamente, cabalmente y totalmente. Que no había nada más que hacer, porque Él lo hizo todo. ¿Crees eso? Él murió por ti y Él resucitó por ti. Y todos estos mensajes conllevan entonces a que tú entiendas una cosa final. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y me voy a permitir leer esto para terminar en esta mañana. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice así la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, este Evangelio que estamos hablando hoy, este mensaje que habla de la cruz del Calvario, muriendo Cristo, ¿pero por qué? Por nuestros pecados, y resucitando. ¿Por qué? Para darnos vida eterna, venciendo a la muerte y perdonando cada uno de estos pecados. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Mi querido amigo que me escuchas, mi querido hermano que me escuchas, el mensaje del Señor no cabe la menor duda que se ha diluido en estos últimos años, en estos últimos siglos. Por eso la necesidad de que primero nosotros entendamos el mensaje correcto del Evangelio. Él murió por mí siendo yo pecador, y Él resucitó por mí para justificarme y darme vida eterna. Por eso es que el mensaje del Evangelio no puede ser tapado ni camuflado, ni sociológicamente, ni psicológicamente, ni en cuanto a las ventas o a las compras.
ni con una enseñanza o doctrina de la prosperidad, ni cosas por el ahí de en cuanto a guerras espirituales y cosas mal enseñadas, que no estoy diciendo que no es que haya que hacerlas o entenderlas en el concepto bíblico, sabiendo que es una lucha. La misma palabra del Señor nos dice que estamos en una guerra, no contra carne ni sangre. Pero cuando hemos diluido el mensaje del Evangelio, cuando no hemos comprendido el mensaje del Evangelio, mal podemos ir a una batalla si no entendemos lo que la palabra del Señor mismo nos muestra. ¿Y cuál es ese mensaje? Que Él murió por ti y por mí, por los pecadores que somos, para en la resurrección vencer a la muerte y darnos la seguridad de la vida eterna. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a toda persona que en Él cree. Que el Señor te bendiga abundantemente en esta semana. Dios te guarde y te bendiga. Amén.